Nunca había escuchado, quizá, esa enseñanza. Bueno, una ley se define como una norma jurídica dictada por la autoridad competente que establece mandatos o prohibiciones en relación con la justicia y el bien común de los gobernados. Aquí tenemos al menos un licenciado que nos pudiera avalar en estas definiciones. Dios, como creador de todo, como dueño de todo, Él tiene todo el absoluto derecho de establecer sus leyes. ¿Cuántos están de acuerdo? Él puede legislar, porque Él es el dueño. Una de esas leyes que Dios tiene para sus hijos es la restitución. La restitución se define como la acción de devolver o reintegrar algo a su estado o situación original. O es la acción de devolver algo a su legítimo dueño. En términos legales, la restitución puede implicar la devolución de bienes mal habidos o el pago por daños causados o la reparación, de una situación injusta. Restitución también aplica a restablecer la reputación de alguien. Dañamos la reputación de alguien, hablamos, dijimos, sin siquiera averiguar si era cierto. También implica restablecer la armonía entre dos personas o más, restituir la armonía. Vamos a ir a la Biblia, bastante Biblia al respecto del tema. La primera cita bíblica que vamos a leer está en Romanos capítulo 13, versículo 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 13, 7. En la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: ustedes, aquí habla cristianos, den a cada uno lo que deben. ¿Alguien aquí tiene alguna deuda? No es pecado, porque pues yo creo que todos en algún momento debemos, sobre todo al demonio amarillo. ¿Sí saben quién es el demonio amarillo? ¿Quién es? La Coppel, ¿verdad? Y además de alguno de aquí lo tiene agarrado el demonio amarillo. Oremos para que sean libres. Esos amenes están con fe. Ustedes den a cada uno lo que le deben, dice. Vea lo que dice enseguida. Paguen los impuestos y demás aranceles. También la Biblia habla de eso. A quien corresponda. ¿Qué también debemos pagar? Dice. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Verso 8. No deban nada a nadie. Eso sería lo más maravilloso de un ser humano. Excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. No deban, procuren deshacerse de las deudas. Entre cristianos, una de las acciones de buen testimonio es cubrir deudas a tiempo y en forma establecidas con el deudor. Esa es una de las formas de mejor testimonio. Hay diversidad de deudas que uno se puede echar encima, por decirlo así. Una persona puede tener deudas intencionalmente, tuvo que echar mano de algún préstamo y se echó una deuda. Pero hay deudas accidentales. Chocaste el auto de alguien. Y ahorita vamos a ver qué dice la Biblia específicamente en sus renglones de la Biblia. Vamos a ver. En el libro de Dios encontramos bastante escritura de cómo reintegrar, cómo reponer una deuda, incluso cómo reparar un daño, sea material o espiritual. En esta época es muy fácil dañar incluso la reputación de una persona, sobre todo porque las redes sociales pueden ayudar que en un instante se afecta la reputación de una persona y la publican, ¡zas!, la avientan, sin averiguar si es verdad o no. Y se pueden hacer muchos daños materiales,
sentimentales, espirituales, y la Biblia nos demanda, no debas eso, restitúyelo. Si tú ocasionaste un daño material, sentimental, espiritual, económico, restitúyelo conforme a las capacidades, conforme a lo establecido, conforme a lo que puedas. Bueno, hay muchos ejemplos en la Escritura de personas que dañaron a otros, sentimental, emocional, económicamente, y al reconocer el gobierno de Dios, hicieron todo lo posible por restituir los daños. Por ejemplo, hay una carta llamada Filemón en la Biblia. Para los que no creían que existía, bueno, ahí está en la Biblia, Filemón. Esta carta le escribe el apóstol Pablo a un hombre llamado Filemón. Se cree que este hombre, Filemón, era una persona adinerada, dado que tenía esclavos a su mando, en la época en que eran permitidos los esclavos. Este hombre vivía en la región de Colosa. Filemón tenía un siervo, un esclavo que se llamaba Onésimo. Este esclavo escapó, se le fue a Filemón. Pero al parecer la Biblia muestra que no se fue con las manos vacías. Este hombre escapa y se va a Roma. Por allá de alguna manera se entera que en la prisión de Roma alguien predica el evangelio. Onésimo se acerca y encuentra a un hombre llamado Pablo que está predicando el evangelio. Onésimo se entrega a Jesús y Pablo le dice, ¿cuál es tu historia? Y Onésimo se la cuenta. Ah, escapaste. Y no te escapaste con las manos vacías. ¿Sabes que debes restituir eso ahora que eres cristiano? Ay, es que me da pena. Vaya conmigo a la Biblia. Vamos a ver esta parte. Filemón capítulo 1, tiene un capítulo nada más. Voy a leer a partir del versículo 10. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Es una versión que explica más algunas palabras. Y dice, Filemón 1:10. Pablo escribe a Filemón, le dice, te ruego que recibas bien a Onésimo. Te ruego que lo recibas bien. O sea, hay maneras de recibirlo. Pero una de las maneras que le dice, recíbelo bien. Para mí, él es como un hijo espiritual. Pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Se convirtió. Pasamos al verso 17. Y en el verso 17 dice, si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Imagínate a Onésimo como el vocablo mexicano, con la colita entre las patitas. Y dice, aquí vengo de regreso, mano. Y dice en el verso 18, si Onésimo te hizo algo malo, ahí va, o si te debe algo, cóbramelo a mí, dice Pablo. Pablo está guiando a Onésimo a la restitución y está apoyándolo en pagar. Por la condición de esclavo de Onésimo, se entiende que no tenía dinero, pero Pablo dice, yo puedo pagar por ti. Es más, Filemón es mi amigo, es más, es mi oveja. Y le voy a decir que, Pablo, es que no puedo regresar, lo que me traje ya lo gasté. Pablo, es que soy esclavo, ¿cómo regreso? Onésimo, ¿eres cristiano? Sí, tienes que restituir los daños. Ay, qué duro, Pablo, qué difícil. Verso 19 dice, con esta firma, pues Pablo firmaba sus cartas, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí. Pablo se está refiriendo a la vida de fe, porque Pablo fue quien guió a Filemón a la vida cristiana. Y le dice, me lo debes a mí también, yo te guié al Señor. Pero sin embargo, usted puede leer toda la carta en casa, le dice, no lo hagas por obligación, sino por amor, por un favor. Bueno, aquí este asunto se torna un poco difícil porque se tenía que restituir economía y confianza.
confianza. Restituir la confianza entre dos personas donde hubo daño o traición no es fácil. Vamos a suponer que un matrimonio hubo adulterio, hubo engaño. Restituir esa confianza, amados hermanos, va a costar mucho esfuerzo. El adúltero, el que engañó, el que ofendió, tiene que poner todo de su parte y tiene que dar evidencias muy palpables de que realmente quiere ganarse la confianza del ofensor. Y le va a costar mucho. Lo mismo un empleado como Onésimo. Va a costar. Quizá algunos de los que estamos aquí en algún momento nos han dado segundas oportunidades en algún matrimonio, en algún empleo, en alguna relación de amistad. Y tenemos que poner mucho de nuestra parte para restituir la confianza y demostrar que realmente me interesa esa relación. Así que un rasgo distintivo de un genuino cristiano es ser intencional en restituir lo que sea economía, sentimientos, emociones, mire, la Biblia habla mucho al respecto. Nosotros supimos de un hermano en Cristo que fue a comprar su mercado que él necesitaba para la semana. Estacionó su auto en el estacionamiento público de la tienda y al salir encontró su carro con un buen golpe que no lo tenía cuando lo estacionó. Pero también encontró un letrero en el parabrisas de su auto que decía: me llamo fulano de tal, me disculpo, yo fui quien chocó tu auto, te dejo mi número de teléfono, llámame por favor, quiero restituir ese daño. Obviamente el hermano habló inmediatamente: oye, qué raro es esto. Oye, sí, yo fui y quiero restituirlo. No te pude esperar porque tenía cosas importantes que hacer, pero no me puedo quedar así. En la plática salió que el que chocó era cristiano y uno bien entendido en lo que es la vida cristiana. Aquí viene una pregunta: ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nosotros hubiéramos dado ese golpe? ¿Nadie te vio? ¿El dueño no está? Jálalo, Juan. Pélate, Baltasar. Ay, el pastor, pues sí, de ahí vengo, igual que usted. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿O te ha tocado? Y haces como que nadie te ve, vámonos. ¿O con qué actitud hubiéramos tratado el asunto si allí hubiera estado el dueño? No, es que no, y hazle como quieras. Es que no. ¿Qué actitud hubiéramos tenido? Y la Biblia marca un montón de pasajes donde nos manda como ley. Por eso la enseñanza de hoy es la ley de la restitución. Es una ley. Y quien legisla es Dios. Y cuando Él manda, su pueblo dice amén. Ok, vamos a ver si es cierto. Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó muchas de sus leyes. Una de ellas es la restitución para que el pueblo de Él, tanto del antiguo tiempo como el de hoy, porque ahorita lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, seamos prontos en restituir algún daño. Voy a leer Éxodo 22:1 en la palabra de Dios para todos. Proyección, ¿me ayudan, por favor? Mire qué interesante está esto. Éxodo 22:1 dice, en palabra de Dios para todos: si alguien se roba un toro en aquella época, o una oveja, y lo mata, cómetelo antes de que el dueño lo encuentre. Y lo mata o lo vende. Pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja.
Si atrapan al ladrón de noche en el momento del robo y lo golpean y muere, nadie será culpable del asesinato. A ver, vamos a explicar esto. En el antiguo tiempo no había luz eléctrica. Difícilmente cuando alguien entraba a una casa, pues no había más que las luces de petróleo. Si las personas agredidas por un robo miraban al ladrón, ellos tomaban medidas de defensa propia, porque no sabían ni quién era, ni qué armas, ni qué nada, ni qué traía. Pero si en el ajetreo la persona, el ladrón moría, el asesino, en este caso, quedaba libre de culpa por ser en defensa propia. Pero en el verso 3 dice: pero si ya es de día, si ya observas qué trae en las manos, qué manera, qué tipo de persona es, y tú lo atacas ahora con todas las agravantes de la ley, lo esperas, y es bien difícil, hermanos, porque las leyes a veces parece que están en contra de uno, sobre todo con las corrupciones que hay hoy. Pero el mandato es este, dice el verso 3. Pero si ya es de día, será castigado quien lo haya golpeado y dado muerte. Bueno, cerramos ese paréntesis. Vamos al tema. Enseguida dice: el ladrón debe pagar lo que se robó. Si no tiene con qué pagar, será vendido su persona como esclavo para que pague así lo que se robó. Si lo que se robó, ya sea un toro, un burro, una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. Regresará ese burro más otro burro, ese toro más otro. Verso 5. Si alguien deja pastar a alguno de sus animales en un campo o viñedo que no le pertenece, pagará lo que el animal se comió. El pago saldrá de la mejor de su cosecha, de lo mejor. Lo tiene que pagar porque se comió la milpita cuando todavía no crecía, pero de esa milpita, de ese terreno, se esperaba que se cosecharan 100 kilos de maíz, por decir algo. Paga los 100 kilos. Oye, pero págalos, mano. Debes restituir el daño. Verso 6. Si alguien prende fuego y el fuego se esparce y quema el trigo que ya ha sido cosechado o el que está por cosecharse, tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. Verso 7. En caso de que una persona le dé a otro dinero o cosas de valor para que los guarde. Guárdame esto, mano, tengo confianza en ti. Guárdame este $1,000,000. Guárdame estas alhajas. Guárdame esto. Y si se lo roban de la casa, dice, entonces, si agarran al ladrón, el ladrón pagará lo que se robó. Verso 8. Pero si no lo agarran, si no saben quién fue, llevarán al dueño de la casa ante Dios. Lo van a poner ante Dios para que Dios de alguna manera muestre, para averiguar si fue él quien se lo robó. Es que ahí estaba, yo ahí puse el $1,000,000 y de la nada se desapareció. Conocemos a una persona de muy cercano a la familia de nosotros, un señor no muy grande de edad, vendió su ganado, sus propiedades en el rancho, se viene a la ciudad y él tuvo la idea de no guardar en el banco, sino en el colchón. Y después fue vendiendo otras cosas, otras propiedades, y alguien se dio cuenta de la misma familia y le robó una fuertísima cantidad de dinero. A consecuencia de eso, el dueño le vino un derrame cerebral, ahorita está casi, ya no depende de sí mismo, y la edad que tiene no es para tanto decaimiento que él tiene. Y todos, nadie fue. Y se enteraron quién fue. Y no quiere restituir. Y están en un problema. Usted pudiera decir, entre cristianos no pasa eso, pastor. Quiero leer otro pasaje. En Levítico capítulo 6, verso 1, en palabra de Dios para todos. Aquí hay algo bien importante. Están bien serios. Están poniendo mucha atención. Y apenas vamos empezando. Levítico 6:1, en palabra de Dios para todos. Ahí va, otro pasaje al respecto. Perdón. Dice, Levítico 6:1, palabra de Dios para todos. Dice, el Señor le dijo a Moisés, mire, lea con cuidado.
Habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor. ¿Cómo? Al defraudar a otros de las siguientes maneras. ¿Cuáles? Ahí va. Engañar a alguien en algo que se le había prestado. Te prestaron un auto. Lo desvielaste, no tuviste cuidado. Y cuando lo entregas, va y le dices al dueño, ¿así estaba? Mira, te lo juro, así estaba. Es que no me puedes obligar a que te pague. Así me lo prestaste. Y se hacen los ofendidos. Gracias, mi hermano Francisco. Te prestaron una herramienta eléctrica. No mucho tiempo atrás a mí me prestaron una herramienta, un rotomartillo, y me lo eché al plato. Lo quemé. Y era un hermano de esta congregación. ¿No está el hermano? No vino. Y le dije, hermano, sí, aquí está. Ya lo miré. Y le digo, te quemé el rotomartillo, hermano. Que Dios te lo pague, hermano. Dios te suplirá. No. Le compré uno y uno de buena marca. Y se lo entregué. Ni modo de decirle, así estaba, hermano, así estaba. Ay, rotomartillo mugroso que me prestaste, es corriente. ¿No? ¿Qué dice? Al final del verso 2 dice, al engañar a alguien en algo que le había prestado o le había dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar o estafar. ¿Alguna vez te han dado feria de más en alguna tienda? ¿Alguna vez te han dado algún billete de más en algún supermercado? ¿Y qué has hecho, hermano? ¿Te has hecho como de la vista gorda? ¿O lo has regresado? Si no lo has regresado, no esperes que te vaya bien. Porque la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te dieron feria de más? Regrésalo, mano, no es tuyo. Fue un error de la persona, regrésale el dinero. No hace mucho tiempo yo compré algo y me regresaron casi el triple de lo que había pagado. Y le digo, y con el dinero en la mano todavía le digo, señorita, se equivocó. Y la persona creía que yo le estaba diciendo que me estaba dando dinero de menos y toma una actitud como molesta. ¿Cómo crees? Cuéntalo bien. Disculpe, le digo, se equivocó, me está dando de más. Ay. Y empezó, ¿qué has hecho tú? Porque es una ley. Sigamos leyendo el versículo. Miren, este versículo 3 está bueno. Versículo 3 dice, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado. Apágalo el celular, apágalo porque te van a hablar, te va a hablar el dueño. ¿Te has encontrado algún celular? ¿Qué has hecho? Ya regrésenmelo, ¿no? Apágalo. ¿Cuántos son cristianos aquí? Voltea con tu hermano y dile, ahí te hablan. Ahí va, verso 3. Encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado. Jurar en falso o cualquier otro pecado que se suela cometer. Verso 4. En todos estos casos, el que los comete es culpable. Ahí va. Y tendrá que devolver lo que se robó. Lo quieras o no, Dios te lo va a cobrar de una manera u otra. Quédate con él, es el celular ungido. Te lo va a cobrar el Señor. Ya olviden ese teléfono, ya no lo voy a volver a mencionar. Pero otros, yo no sé cuántos teléfonos me he encontrado.
Yo les he platicado de muchos casos. Hace menos de un mes mi esposa entró en una tienda aquí y se encontró uno de esos de la manzanita. Y el mío es de la raza y del pueblo. No es de la manzanita. ¿Y qué dije? El Señor me bendijo. Ay, usted hubiera visto, yo lo digo con orgullo del bueno. Sale mi esposa del baño y me dice: amor, ¿puedes entregar este teléfono? ¿Y este teléfono? Le digo, me lo encontré, estaba en el baño de las mujeres. Alguien va a venir a recogerlo. Hay que entregarlo. Y lo entregamos. Dice en el verso 5: cumplirá el juramento de que de entregarlo. Tendrá que devolver todo a su dueño, más una quinta parte del valor total. Aunque no quieras, Dios te va a quitar la quinta parte si no entregamos. Y dice, pero si lo hace, en aquella época era, ve, entrégalo más una quinta parte. Y dice al final del verso 5: y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. El día del sacrificio de restitución. ¿Qué era esto en el libro de Levítico? El día del sacrificio de la restitución era un día en el que un estafador que fue encontrado con las manos en la masa, o alguien que fue tocado por Dios y se quiso evidenciar el arrepentimiento, se presentaba ante Dios, ante el sacerdote de aquella época, y presentaba un sacrificio, un cordero, para que el cordero tomara la culpa, y lo mataban, el cordero. Eso apuntaba hacia Jesús, quien es el mediador, el abogado que nosotros tenemos. Si tú cometiste un pecado al respecto, dice en 1 Juan 1, 8 y 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vayamos haciendo nuestra listita. ¿A quién le debo? ¿A quién le debo? Ay, yo pensé que ya esa deuda vieja se había pagado sola. ¿A quién más? Ay, ¿a quién le debo? Bueno, en Levítico 6:6 dice, ahí va: llevará ante el Señor un carnero de su rebaño que no tenga ningún defecto, del valor fijado para un sacrificio de restitución. Va a llevar el carnero, dice el verso 7. Luego el sacerdote purificará ante el Señor a esa persona y quedará perdonada por lo que hizo que fuera culpable. Y yo les explicaba, ahora venimos ante Dios. Señor, es que me encontré. Yo les recuerdo que en esa ocasión que entramos aquí, que nos encontramos una cartera de esas larguitas de mujer, bien pachonchita de dinero. Yo recuerdo que iban mis hijos y mi esposa, y al entrar a la puerta ya estaba. Y pues tuvimos que abrirla para ver si tenía alguna identificación. Y yo recuerdo que tenía dinero en inglés y en español. Y me dicen mis hijos, ¿qué vamos a hacer, pa? Y le digo, pues regresarla. Y yo recuerdo que fuimos con una de las cajeras. ¿Puede vocear a esta persona? Y le muestro una identificación. Y esta persona intuyó. Ah, te hallaste la carta. ¿Qué es lo que quiere decirle? Vocéela, por favor. ¿Le quiere regresar eso? Sí, déjelo aquí, yo se lo entrego. Ay, ¿cómo no? Hasta que la vocearon, y yo recuerdo a la señora, una señora de edad, y ahí viene, pero al trotecito, como que ya se había dado cuenta. Y yo le hacía, desde que la miré, le decía con la cartera en la mano, mi cartera, tú te la hallaste. Y luego empezó a ver si estaba ahí estaba. Gracias, me dice. No, gracias a Dios. Tome, Dios la bendiga. Sin duda que todos nosotros hemos visto experimentos sociales en los videos de las redes sociales, donde se deja algún celular, alguna cartera en un lugar público para evaluar la integridad de las personas. Y cuando se los encuentran, todos niegan habérselo encontrado. No, yo no fui, yo no. Todos niegan habérselo encontrado, obviamente porque se quieren quedar con esas cosas. Se puede tomar como normal estas actitudes en la gente inconversa. Normal, porque son guiados por el príncipe de la potestad del aire.
en ti no es normal. Tú tienes que regresarlo, aunque te cueste. Pero es que gavilán que pesca y suelta no es gavilán, pastor. Y yo soy gavilán. No, tú eres oveja. Y lo tenemos que regresar. ¿Ya ves, Alexa? ¿Te regresaron todo? ¿Eran cristianos? No eran cristianos. Y le regresaron su documento. ¿Qué ejemplo nos dan algunos inconversos? Tienen más principios morales que algunos de nosotros. La familia Salazar, mi hermano Héctor, mi hermana Claudia, las niñas, todavía están esperando que les regresen a su perrita Matilda. ¿Alguien pasó por ahí? Venga, se la llevaron. El estacionamiento de aquí que nos prestan por la gracia de Dios de la unidad deportiva. En algún momento vinieron y me dijeron, pastor, les queremos pedir un favor. Sí, dígame, le digo. Dígale a sus feligreses que las plantitas las dejen ahí donde están. Que no se lleven la matita de ruda. Que ahí las dejen. Eran algunos que venían de visita esos días y ya no volvieron. Y yo me acuerdo que les dije, hermanos, seamos agradecidos y si alguien se llevó la matita de ruda, tráigala por favor para atrás. Hay que restituir, porque eso es mandato de Dios. Bueno, se espera que todos los cristianos tengamos entendida la ley de restitución, de regresar íntegramente lo que no nos pertenece, sean bienes materiales, sea paz, armonía, porque algunos robamos la paz en nuestros matrimonios y no somos prontos en restituir eso, y debemos de ser obedientes a lo que Dios manda. Nomás un amén. La Biblia habla de un encuentro de Jesús con un hombre que entendió esta ley. Este hombre, cuando tuvo su encuentro con Jesús, se comprometió a regresar lo que no era de él, que lo había tenido de una manera ilícita. Está bien, lo voy a regresar. Vaya conmigo a Lucas 19:1, voy a leer en Reina Valera 60. Lucas 19:1. Leo en Reina Valera 60. Dice, perdón. Dice la palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Trata de imaginarte ese cuadro. Jesús entra a la ciudad de Jericó y va por una de las calles principales. Verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Ustedes recuerdan a qué se dedicaban los publicanos? ¿Verdad que sí? Levante su mano. Quien no sepa, para explicarle. Bueno, esto me facilita a mí la predicación. Todos entienden a qué se dedicaba un publicano. Voy a decir así de breve. Eran cobradores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano, pero eran bien tranzas, cobraban mucho más. Reportaban la parte exigida, pero la mayor parte se quedaban con ella. Ahora podemos entender por qué era rico. Este hombre tenía varias maneras de hacer crecer su dinero. Era jefe de los publicanos, o sea que él iba con el publicano de esta esquina, con el de allá, con el de allá. Mi parte, véngame a ver. Por eso la Biblia dice, era jefe de los publicanos y rico. Jesús va entrando a la ciudad y este hombre, que era jefe de los publicanos, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. O sea, ya de alguna manera o había oído de él o en algún lugar, en alguna orilla, escuchó algún mensaje, algún sermón de Jesús. Algunos creen que este hombre llegó a escuchar el sermón del monte. Pero como que algo le conmovió en su interior, pero no tenía una decisión todavía.
Pero procuraba, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Jesús venía y una multitud. Le impedía la multitud, pero le impedía otra cosa más. Al final del verso 3 dice, pues era pequeño de estatura, era chaparrito. Y dice el verso 4, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro. Estos árboles llegaban a lograr una medida de altura de entre los 15 a 20 metros. Entonces este chaparrito dice, por aquí tiene que pasar, y si se detiene por aquí, de aquí lo voy a observar y voy a escuchar la prédica de este hombre. Me cautiva lo que este hombre predica. Y se sube. Dice el verso 4, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bien, tenía un interés este hombre en Jesús y en escucharlo. Bueno, verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba el árbol, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era tranza, o sea, como que el nombre le quedaba muy acorde, Zaqueo. Era saqueador. Bueno, y Jesús le dice, hoy voy a ir a tu casa. ¿Se cree que esta es una de las pocas o la única vez que Jesús se invitó solo? ¿Por qué? Porque él tenía planes con Zaqueo. Bueno, verso 6. Entonces él, Zaqueo, el chaparrito, descendió a prisa y le recibió con gozo. Que haya habido gozo habla de un interés. Me interesa y va a venir a casa. Había gozo por el interés, había gratitud porque Jesús le regaló un tiempo. Voy a ir contigo. Bueno, la multitud venía con Jesús. La fama de Zaqueo no era buena. Tranza, trácala, bandido. Obviamente que la gente que iba siguiendo a Jesús no le pareció bien que Jesús entrara a la casa de un bandido. Y miren lo que dice el verso 7. Al ver esto, todos los que seguían a Jesús murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa, a posar con un hombre pecador. O sea que, ¿qué negocios tiene el Señor ahí con un pecador? ¿Qué negocios tiene? No era muy favorable, porque la gente ya sabía que ese era el que los transaba a ellos mismos. Jesús entra. Este evangelio de Lucas no nos habla más, no dice qué hablaron. Como si hubieran entrado Jesús y Zaqueo, como si, no dice esto la Biblia, voy a explicar esto, no lo dice, pero es como si Jesús le hubiera dicho a Zaqueo, vamos a platicar tú y yo primero. Cierra la puerta. La plática es contigo. Como si hubiera habido puerta y ventana cerrada en una plática muy privada, Jesús y él. Se cree que en esa plática privada, porque la Biblia no dice ni qué hablaron ni cuánto tiempo pasaron, se cree que en esa plática Jesús le dijo a Zaqueo, mira Zaqueo, no está bien lo que tú estás haciendo. Estás teniendo riquezas ilícitas, le estás robando al pueblo. Ay, Señor, yo te puedo perdonar si te arrepientes de todo corazón. No es correcto lo que estás haciendo. Después de ese encuentro que Zaqueo tiene con Jesús, toma una actitud en la que entendió la ley de restitución. Vea lo que dice el verso 8. Ahora ya como que ya se abren las ventanas y las puertas de la casa de Zaqueo, y como que ahora ya Lucas ya sabe lo que sigue. Y dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Obviamente que
que sí había defraudado. Se lo devuelvo. Y el verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí la expresión él es hijo de Abraham, no es que haya habido favoritismo, sino que la Biblia dice que a lo suyo vino, a los judíos primero. Un judío nato, de pura cepa, descendiente de Abraham. No muchos judíos creyeron genuinamente en Jesús. Fueron muy poquitos que dieron evidencia de ser gobernados por Jesús. Pero de esos poquitos que dieron evidencia, el chaparrito fue uno de ellos. Y dijo, estoy dispuesto, Señor, a regresar lo que no me pertenece. Y si tengo que regresarlo 4 veces más, lo hago. Y si tengo que dar la mitad a los pobres, lo doy. La salvación ha venido, y dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ley de restitución. Hay otro pasaje donde habla de robar paz. Jesús mismo hablando. Robar armonía. Incluso robar o quedarse con cosas que no nos pertenecen. Mira, si a ti te han prestado algo, si te prestaron un martillo, por un simple martillo, regrésalo, mano. Regrésalo. Lo que haya sido un desarmador, regrésalo. Eres cristiano. Te prestaron alguna cantidad de dinero, regrésala, mano. Es que ya pasaron 20 años, pues regrésalo. Mire lo que dice Mateo 5:21. Otra parte de la escritura de Jesús hablando con alguien más. Perdón. Dice Mateo 5:21. Jesús hablando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, obvio. Pero yo os digo, dice el verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano, note que el contexto aquí va hablando de violencia, incluso de violencia hasta de matar a alguien. Pero llegando a este versículo 22, habla de la violencia de que cuando alguien se enoja y es violento. ¿Cómo eres cuando te enojas? ¿Puedes controlar la ira o la ira te controla? ¿Qué más dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, ahí van palabras que son mencionables aquí, pero hay palabras que ni siquiera son para mencionarse ya. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Pero ahí va. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vea eso. La palabra fatuo aquí, en su contexto, en la definición, habla de decir a alguien, lo más suave que se pueda mencionar es, eres un estúpido. Pero con ese coraje, incluso con el deseo de matar, porque el contexto habla desde el verso 21. Eres un estúpido. Y de ahí se desprenden una serie de palabras hirientes y roban la paz. ¿Usted cree que haya cristianos que con su boquita que alaban al Señor un domingo, Señor eres fiel y tu misericordia eterna? ¿Usted cree que de repente vayan y por allá digan, eres un estúpido? ¿Qué cree usted? ¿Habrá? ¿Conoce alguno? ¿Habrá alguno aquí sentadito con cara de yo no fui? ¿Será el pastor? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? No lo sé. Cualquiera que diga fatuo. El contexto, pues aquí habla desde el verso 21 de decirle estúpido o de las palabras más suaves, mencionables, repetibles.
pero con toda la intención de dañar el corazón de aquella persona, con la intención de causarle heridas profundas en el corazón, con gestos, con ademanes, con tono de voz. Gestos, ademanes, tono de voz, para aventar, tirar cosas, no sé, una silla, hasta el perro que se atraviesa. Habrá cristianos así. Y ahí se perdió la paz, se perdió la armonía entre dos o más personas. Sigamos leyendo, verso 23. Ahí va. Por tanto, ya pasó eso, allá en casa, allá afuera. Se llegó el domingo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y aquí la ofrenda no es solamente ofrenda, diezmos, economía, la ofrenda de alabanza. Uno mismo alaba a Dios, uno mismo ofrece adoración a Dios, uno mismo es la ofrenda. Se llegó el día, no arreglamos, no restituimos. Dijimos fatuo, estúpido, imbécil, no sé, de lo más mencionable. No restituimos nada, pero venimos al día de la adoración. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo, o dañaste a tu esposa, o dañaste a tus hijos, o dañaste a alguien, allí te acordaste, dice el verso 24, deja allí tu ofrenda. Déjala delante del altar. Ve, ponla. Pero, y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces presenta tu ofrenda bien. Ve, restituye. Restituye esa relación con tu cónyuge. Algunos padres, eres un estúpido a sus hijos. O sea que si no hago las cosas yo, las tengo que hacer yo para que salgan bien. ¿Hasta cuándo dejarás de ser un imbécil? Ese corazón se daña. Pero venimos el domingo. Créanme que oré para traer este mensaje. ¿Qué nos vas a hablar, Señor? Esto. Estúdialo y vívelo. Predícalo y vívelo. Dice el verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve y restituye. ¿Por qué? Porque Dios, ¿usted cree que va a recibir con agrado el te alabaré, te glorificaré? Mira el hermano cómo se goza. Ve a la hermana, qué bonito, levanta las manos. ¿Y en casa? En el trabajo, restitución. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús? ¿Alguien dijo esta mañana, voy a tu casa porque quiero que me hables, Señor? ¿Alguien dijo eso? Pues aunque no lo dijera. ¿Por qué Dios no acepta una ofrenda así, si no hay restitución? Isaías 1, el verso 13. Isaías 1, verso 13. Mejor se hubiera quedado el pastor allá donde andaba. ¿Para qué viene? Isaías 1:13. Mire lo que Dios le habló al pueblo antiguo cuando traían ofrendas sin haber restituido. Dice Isaías 1:13. Leo en Reina Valera 60. No me traigas más vana ofrenda.
El incienso me es abominación. La palabra abominación es, me da asco. Luna nueva, día de reposo. El convocar asambleas, cultos, reuniones. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extendáis vuestras manos, no veo. Yo esconderé de vosotros mis ojos, dice al final del verso 15. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En aquella época pues mataban. Pero en esta época, ¿qué puede decir Dios? Llena está tu boca de palabras, tu corazón de resentimiento. Verso 16. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Mira lo que dice enseguida. Restituid el agravio. El agravio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad la viuda. Restituid. Quizá aquí haya matrimonios que tengan cosas que restituir. Quizá aquí haya hombres que le tengan que decir a sus esposas, amor, quiero recuperar esa paz. Quiero recuperar esa armonía. Quizá haya mujeres que tengan que decirles a sus esposos, señoras, también hay alguna que otra muy rencillosa. Hay una que otra medio saca la pistola también. Y quizá tenga que decirle a su esposo, amor, quiero poner mi parte para restituir un buen matrimonio. Quiero restituir la confianza con mis hijos. Padres, quizá hijos hayan defraudado a sus padres. Tu padre te dio confianza, jovencita, jovencito. Tu papá confió en ti, tu mamá confió en ti. Y resulta que te descubrieron haciendo cosas que les mentiste. Y debes restituir la confianza. Papá, mamá, quiero que vuelvan a confiar en mí. Y quizá tengamos mucho que hacer. Esposos, miren, viene a caer en la familia. Pero si hay algo económico, porque la restitución, yo les explicaba desde el principio, es desde bienes, emociones, sentimientos. ¿Y cómo nos cuesta? Nos cuesta llenarnos de ese valor y voltear y ver a los ojos a la persona que más amas, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, y decirle, perdóname, perdóname. Estoy trabajando en eso. Hay familias donde es un caos. No se hablan bien. Hijos con los padres, esposos entre esposos. Y es tiempo de restitución. Porque no estamos solos. Tenemos a Jesús gobernando nuestras vidas. Es su Espíritu quien nos guía. Es su palabra quien nos rige. Y si queremos ver cosas buenas, seamos guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Y esto me hablaba a mi vida cuando yo preparaba el mensaje. Me habla directo a mí.
No deban nada a nadie. Nada, no escondas, ni impuestos, no los escondas. Ni escondas respeto. Restituye en lo que puedas. Es una ley establecida por el máximo legislador, Dios. Y quiero finalizar antes de orar en Romanos 13:7, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Me puedes ir buscando algo de fondo, amor? Romanos 13:7, en la Nueva Traducción Viviente, que es la cita bíblica con la que iniciamos, dice: ustedes den a cada uno lo que le deben. Y ahí mismo enseguida dice: paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Pero hay que más dar, hay algo que hay que dar también. Den respeto, honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie. Y ahí familiariza. Primero habló de economía, pero en el versículo 8 habla desde el versículo anterior habla de respeto y honra, pero en el versículo 8 habla de amor. Y dice: no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen las exigencias de la ley de Dios. Es tiempo de restaurar relaciones. Quizá hubo un malentendido con un hermano, quizá te excediste en palabras con un hermano, quizá la relación con algún hermano se dañó porque hablaste más de la cuenta o actuaste más de la cuenta. Y Dios hoy te dice: restituye eso. No lo veas como tu enemigo. Es tu hermano. Cristo viene pronto. Y a Él le agrada ver a su iglesia que se reúne para adorarlo, para escuchar su palabra y que estemos dispuestos a poner por obra. Yo no sé si tengas que restituir algo con tu pareja. Aquí normalmente venimos en familia. Quizá alguien aquí tenga que tomar la mano de su esposa o de su esposo. Quizá alguien tenga que abrazar a su hijo. Quizá alguien, el Espíritu de Dios, lo saque de su lugar y vaya a darle un abrazo a un hermano. Perdóname, hermano. Actué mal. Hablé más allá. Quizá algún papá, quizá algún hijo, quizá yo. Ovejas, perdónenme. Con algunos de ustedes tengo que acercarme y decirles: hermanos, su pastor también es humano, también se equivoca. Yo quiero invitarte que, puesto de pie, si el Espíritu de Dios te lleva a restituir algo ahorita, emocional, sentimental, lo de bienes materiales, pues después. Pero yo no sé si alguien aquí tenga que hacer algo. Los que vienen en matrimonios, ¿te atreves a tomar la mano o a abrazar? ¿Abrazar a tu cónyuge? Los que vienen con sus hijos, ¿se atreven a abrazar a sus hijos? Abrazarlos y decirles: perdóname, quizá tengas algo que decir así. Hijos a sus papás: mamá,
Te respondí de muy mala manera, mamá. Perdóname. Quizá alguien tenga que pasar al frente y decirle al Señor: ayúdame. Es tiempo de la restitución. Ayúdame. Ora por la persona que tienes a tu lado. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Es una ley de restitución. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Tú conoces el corazón de tu Hijo. Guíalo, Señor.